Hola amigos del canal, espero que esté todo muy bien. Vamos con un vídeo de las típicas preguntas que se hace la gente, porque esto lo podéis buscar en internet y aparecen preguntas de qué se hace la gente sobre el tema de los aguacates. Pues vamos a ir resolviéndolas. Y en esta, por ejemplo, es ¿qué tan grande es un árbol de aguacate? Pues un árbol de aguacate tenemos que decir que es un árbol muy grande, es bastante grande el árbol de aguacate. Eh, es un árbol muy vigoroso, puede alcanzar hasta los 30 metros de altura, aunque las variedades cultivadas son más bajas, para facilitar la recolección de los frutos. O sea, por eso también, o sea, una planta que injertada, o sea, las plantas más para que se cultivan y tal, si lo queremos para lo primero, como hemos dicho en otros vídeos, lo que primero tenemos que hacer para tener aguacates que dé fruto, que esto es otro vídeo, que yo creo que ya he hablado en alguna ocasión de esto, es que la planta tiene que estar injertada para que... Y si no sabéis lo que es injertar, pues lo buscáis en internet o aquí tengo algún vídeo. Y si no, dejaré alguna tarjeta o en este mismo canal. Ponéis injerto aguacate o algo así, o lo buscáis en los vídeos y os va a aparecer lo que es un injerto. Lo que estamos diciendo, una vez que la planta sea injertada, que es para que te dé aguacate, porque si no, no te va a dar muchos aguacates. La planta también tiende a ser más pequeña, pero de todas maneras son plantas grandes, por eso también hay que podarlas y despuntarlas, que es como yo lo estoy diciendo en el vídeo, justo en el vídeo anterior, estoy haciendo un despunte y para que la planta se me mantenga eso, a unos 4 metros por ahí. También para facilitar la recolección de los frutos y todo eso. También decir que no soporta bien ni el frío ni el calor extremo. No le gusta pasar fatigas al aguacate. Es un poquito mimoso, como se dice aquí. Lo ideal son de 25 a 30 grados en el día y por la noche entre 15 y 20. Fuera de esos límites, el calor baja el rendimiento y el frío provoca la caída de los frutos que está en formarse. Sin embargo, un poco de fresquito en invierno estimula la formación de flores. Para su cultivo se necesita agua abundante, entre 600 y 2000 mm anuales de precipitación bien repartida. Con esto suele ser menos habitual de lo que se desearía en las plantas, se suele recurrir al riego. Claro, lógicamente, por lo menos aquí en España tienes que tener riego, porque aquí no, o sea, tenemos las estaciones bastante marcadas, o sea, primavera, verano, otoño, invierno. Y aquí llueve, pues eso, otoño, invierno, alguna vez algo en primavera y cada vez llueve menos, o sea que con el cambio climático el suelo no debe ser demasiado salino y debe permitir el buen drenaje de agua. Esto creo que ya lo hemos visto en algún de lo que hemos hablado, ya que es muy sensible a los hongos que aparecen en condiciones de encharcamiento. El viento también lo lleva mal, por lo que debe cultivarse en lugares abrigados o instalarse barreras de cortaviento. Otra particularidad es que tiene una raíz muy superficial. Esto creo que también lo hemos visto y si no hablaremos en futuros vídeos. Vamos a hablar de, del tema este de la raíz, que tiene una raíz muy superficial y que no cuenta con pelos absorbentes o muy pocos. Absorbe por las puntitas de la raíz, no tiene pelos absorbentes el aguacate. Entonces, por eso digo que, volviendo con mi problema, no es muy recomendable el riego por goteo, por lo que yo veo en el aguacate. Hay mucha gente que lo tiene, pero yo... Sí lo puedes haber, pero tienes que regar todos los días. Sí, no sé. Bueno, eso es tema de otro vídeo. Yo creo que va mejor con otro sistema de riego. Y nada, lo cual hace que en general sea más vulnerable. La falta de agua, la erosión, el viento. Esto implica que hay que tener mucho cuidado al realizar las labores de control de malas hierbas. O sea, sí, hay que tener cuidado con el control de las malas hierbas porque tiene una raíz muy superficial. Yo no utilizo herbicidas, no recomiendo a que la gente los utilice. ¿Por qué? Porque los herbicidas es que ya está comprobado y ya quieren sacar glisofato, no sé si lo dije bien. Bueno, el herbicida, el de toda la vida. Y lo quieren hasta sacar porque dice que si puede ser cancerígeno, que si no, que si tal. Pues seguramente claro que es cancerígeno porque veneno es veneno, sea para matar la hierba, sea para matar insectos. Si mata un insecto a ti en tus células, bueno no te va a ser, pero bueno,
Hay fincas que lo tienen que utilizar y se utiliza y es lo que hay. O sea, tampoco yo no soy... O sea, yo siempre tiendo a ir por las cosas más ecológicas, siempre. Por mí, por la gente, o sea, por el consumidor, por el medio ambiente. Pero si en alguna ocasión tienes que hacer alguna aplicación, pues de algo, pues tienes que hacerla, porque tú no puedes perder una cosecha, por ejemplo, porque se te metió una plaga de repente, te fuiste de viaje, vamos a poner, o lo que sea, y vienes y está algo, pasó, y no tienes tiempo o lo que sea y tienes que hacer alguna aplicación de un producto fitosanitario, pues tienes que hacerlo. Pero claro, llevando un control a lo que vamos. Que esto es tema de otro vídeo. Yo perdonen, pero es que me enrollo, me enrollo y hablo otros temas, pero creo que son interesantes y creo que son opiniones mías también. Yo he comprobado, y a ver, he comprobado, también está claro que existen las fincas ecológicas y van bien. O sea, bien gestionado y sabiéndolo hacer, eh, está claro que una finca ecológica también es rentable. Aparte, tú vendes la fruta más cara, pero da más trabajo, es por lo que yo he visto también. Pero bueno, si no la tenemos ecológica, la podemos tener semi-ecológica. Yo la tengo semi-ecológica. Yo no, prácticamente no aplico productos químicos. Que digo, prácticamente, si en algún momento puntual lo tengo que aplicar, pues lo aplico. Pero prácticamente no. Lo que iba a decir, que esto ya es tema de otro vídeo, pero lo que iba a decir, llevando un control más prácticamente ecológico, o sea, lavando con jabón potásico, reforzando las plantas con algas, el azufre mojable, que también es ecológico, eh, y teniendo sus plantas fuertes, bien nutridas, prácticamente no te hace falta utilizar productos, una desbrosadora para tener tu finca desbrozada, no tener que estar aplicando herbicidas. El herbicida mata un montón de cosas beneficiosas, microorganismos en la tierra. Pero bueno, me estoy enrollando, que esto es tema de otro vídeo, perdón. Bueno, más que nada decir eso, que, que el árbol de aguacate es un árbol bastante grande y que para reducir el tamaño, lo primero que tenemos que hacer para reducir el tamaño y para que nos dé fruta es injertar la planta y después hacer las podas. No hay más, no hay más. Bueno, ya con esto, que el pequeño resumen que les di, yo creo que es suficiente. Espero que les haya gustado el vídeo. Vamos a seguir resolviendo algunas dudas porque hay un montón de preguntas aquí que se hace la gente sobre el aguacate. Claro, como es una fruta que también está en auge, pues cada vez la gente lo consume más y para nosotros los productores, pues esto es bastante bueno. Y es una fruta bastante beneficiosa. También podríamos hacer un vídeo, mira, quizás lo haga, de los beneficios que tiene el consumo de aguacate. Y nada, amigos, espero que les haya gustado el vídeo. Decir que hay un link debajo en la descripción por si alguien quiere hacer alguna donación. Ya tenéis aquí un montón de vídeos de cosas interesantes para el cultivo de aguacate que podéis aplicar sobre algunos productos, que va bien. Y nada, un saludo.